no paso contigo. ¿No has pasado a segundo No he nivel? ¿No te pasado han a pasado? taller, no, Ni nunca. modo. Claudia, Hola, mucho gusto. Soy Claudia Medina. Yo vivo en Chicago, soy originalmente de Colombia. Soy guía Montessori y dueña de un colegio Montessori. Estoy comenzando 6 a 9 ahorita y tenemos un 3 a 6. Soy entrenadora en Chile y también en Praga, en República Checa. Y llevo 37 años en Montessori. Cero yay. a 12. Muy bien. Carmen, Yo soy Carmen Gloria Tapia, igual estoy difónica, justo hoy día también. Eh, Soy guía Montessori también de Casa de Niños. Ahora sí estoy a cargo de un grupo de taller uno en una escuela Montessori que fundamos junto con unas compañeras eh, que se llama Rayún, que en Mapudungun significa florecer. Es la única escuela Montessori que hay en nuestra zona. Así que es un lindo desafío representar a Montessori acá en el sur de Chile también. ay, qué bonito. Eh, Eso. Muy bien, felicidades, Carmen, bienvenida. Olga, Gracias. Hola, yo soy Olga. Yo estudié y vivo en Italia, pero ahora estoy en Perú. También soy guía Montessori. En Italia sí hay bastantes, digamos, estructuras Montessori y son más 5 años casi que el trabajo en el mundo Montessori. bienvenida, Olga. Qué gusto que estés en Perú y que vayas a arrancar un proyecto por allá. Me da mucho gusto. Neyel, Gracias. Hola, buenas tardes a todas y bueno, todas casi, bueno, y al caballero también. Gracias. Es que iba a decir todas y todos, pero bueno, somos más mujeres. Eh, pues mi nombre es Neyel Cerón. Yo me encuentro, bueno, yo ya tengo algunos años en la educación, por ahí de 12 años. Sin embargo, en Montessori un poco menos, 7 más o menos. Estuve trabajando principalmente con adolescentes y ahora me encuentro en taller 2. Pues también aquí muy feliz de actualizarme y de seguirme preparando. bienvenida, Neyel. Catherine Mora, Hola, mi nombre es Catherine Mora, yo soy de Costa Rica, tengo 21 años de trabajar y los 21 años como guía Montessori de Casa de Niños. muy bien, bienvenida, Catherine. Karen Pineda, Buenas tardes, mi nombre es Karen Pineda, soy de Honduras, soy psicóloga desde hace 11 años y en el mundo Montessori pues cumpliendo 5, guía Montessori de Casa de Niños egresada de Fonsi. Actualmente estoy estudiando taller 2 ya, y tengo un espacio en casa en el que doy como reforzamientos y tutorías a niños de mi ciudad. Aquí no hay colegios ni escuelas Montessori. Y pues soy mamá que hace escuela en casa con un método Montessori también. Mucho gusto a todos. Karen, bienvenida. Yesenia, ¿puedes hablar? Yesenia? Sí. Ay, perdón, en el celular, entonces estoy intentando conectarme de la computadora. Pero buenas tardes, mucho gusto a todas. Mi nombre es Yesenia Austria. Pues yo llevo 8 años eh, que conocí Montessori. Estoy a cargo de una dirección técnica de primaria en Pachuca Hidalgo. No soy guía Montessori, sin embargo, pues he estado muy de cerca ahí en el colegio y bueno, pues esta importancia, ¿no? De prepararnos y hay algunas de compañeras del colegio aquí también. Entonces, para nosotros es súper importante, pues estos espacios. Muchas gracias y es un gusto compartir con todas. Bienvenida, Yesenia, qué gusto. Lourdes Ramírez. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy del centro de la República en Metepec, Estado de México. Soy licenciada en psicología desde hace 30 años. Wow. Después hice formación de casa de niños
y posteriormente de taller, los dos niveles, hace 26 años. ¿Y actualmente A- a- trabajas en qué nivel? Actualmente estoy trabajando en taller 1. Ya estuve en taller 2, ya estuve en casa de niños y actualmente estoy en taller 1. Buenísimo, Lourdes. Bienvenida. Gracias. Edith, estás muteada, corazón. Hola, Ok, ahí está. ya. Hola, mi nombre es Edith Montalvo, vivo en Pachuca, soy docente y trabajo para un colegio Montessori y me estoy preparando apenas en FONSI para guía. Muy bien, bienvenida, Edith. Lili Hernández. Hola, buenas tardes. Mucho gusto a todas. Mi nombre es Liliana Hernández. Yo soy guía de taller, ya tengo en Montessori 15 años y pues muy contenta de iniciar ya en este diplomado. Gracias. Bienvenida, bienvenida, Lili. Mirna Ramírez. Susana Sánchez. Hola, buenas tardes a todos. No llegué a la bienvenida, así que espero contestar todas las preguntas. Soy Susana Sánchez, soy psicóloga, soy ya Montessori de Casa de Niños, obtuve mi certificado hace apenas 6 años, porque se me hace 6 años ya no suena tampoco, pero se me hace tan poquito tiempo y que todavía tengo tantísimas cosas por aprender y las observo aquí en el diplomado como tan sabias, tan conocedoras, con tantas cosas que quisiera tener esta mente absorbente de un niño y poder tomar todo. Muchísimas gracias por todo. Bienvenida, Susana. Y te puedo compartir desde mi experiencia, y creo que el doctor no me va a dejar mentir, pero a la medida que avanzas y sabes, te das cuenta que no sabes tanto. Y te Así das es. cuenta que te hace falta saber más. O sea, el doctorado, cuando yo terminé mi doctorado en educación, para eso me serví como para llegar a la conclusión de la que llegó Sócrates, esta de yo Yo solo solo sé que no sé sé nada. que no sé nada. Y cómo volver a resignificar y te da un sentido de humildad muy bonito, muy, muy bonito. Pero bienvenida. Mari, Yo, hola, hola, buenas tardes. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. La verdad es que siempre nos emociona aprender y creo que estamos ante un nuevo reto con niños que no tuvimos antes en cuestión de trabajo de neurociencias, ¿no? Que no se sabía tanto antes. Bueno, pues yo soy Marisol Martínez, soy guía Montessori de Casa de los Niños, de taller 1, taller 2 y taller 3. Soy maestra normalista desde hace 40 años, ya mucho tiempo, y bueno, pues aquí estoy dirigiendo una escuela Montessori aquí en Pachuca. wow, qué mujerones tenemos aquí, Dios mío. Bienvenidas, bienvenidas todas. Mucho gusto, mucho gusto. Encantada, encantada, Mari, encantada. Bere, Buenas tardes, yo soy Berenice Montes de Oca y yo soy programadora, bueno, ingeniería en sistemas, pero también somos familia que educa en casa. Bueno, tenemos dos mellizos, entonces me llamó mucho la atención para seguir ayudándolos. ¿de qué edad son tus hijos, Bere? Dos, niño y niña de 7 años. Qué emoción. Bienvenida, Bere. Qué Sí, gusto tener gracias. padres. Tenemos a Karen que también educa en casa, tenemos a Lynn que también educa en casa y tenemos a Karen Alquizarret de Bolivia, de Honduras y de Perú. Tres mujeres que las tres se llaman Karen, son las Karen de mi vida. Y las tres educan en casa. Así ¿Cómo es que está? Buenas noches. bienvenida, Karen. ¿Quieres Buenas noches, mi presentarte? nombre es Karen Alquizalet, soy de La Paz. Sí, bueno, sí, perdón, no está funcionando mi internet muy bien. Espero que me escuchen. Ya Soy de La escuchamos. Paz, Bolivia, y bueno, me formé en casa de niños, justamente allí en Fonse Montessori. Y bueno, ahora estoy tratando de cursar taller y también con este reto del diplomado. Un gusto Bienvenida, a Karen. todos. Qué gusto, Karen. Bárbara. Sí, gracias, buenas tardes. Pues soy Bárbara, yo soy mexicana, vivo en Cuernavaca, Morelos, soy guía Montessori de Casa de Niños, trabajo en el Montessori de Tepoztlán
y bueno, ya cursé el primer módulo que me encantó. Lo aplico muchas cosas que vi en el diplomado con mis niños en la escuela. Y ahora me interesan estos nuevos módulos porque pues mi hijo tiene 12 años y tengo una niña de 14. Entonces, pues también me gustaría conocer cómo funciona su cerebro. Claro, bienvenida, Bárbara, qué gusto. Gracias. Gaby, Gabriela. Buenas tardes, soy Gabriela, evangelista. No alcancé a escuchar, apenas entré, tenía dificultad para entrar, pero me imagino que cuánta experiencia. Este, pues como 12 años, yo creo, con esto de Montessori. Soy mamá de 3 niñas también que me gusta aplicarlo con ellas y no sé, creo que es todo. Muy bien, Gaby. ¿Y en qué nivel trabajas, Gaby? En taller 1. Yay, venga. Bienvenida, Gaby. Qué gusto tenerte. Gracias. Yesenia, Austria. Carmen Aguilar. Aquí ya está Yesenia. Perdón, Yesenia. Hola, ya había participado. Sí, 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 sí. Ah, ¿Sí me escuchas? rápidamente, Yesenia, eres de Pachuca Hidalgo, ajá, y De trabajas. Pachuca Hidalgo, Ajá, trabajo en un colegio Montessori. sí. Llevo 8 años a cargo de la dirección técnica. Ujú. Realmente no soy guía Montessori, sí he tomado algunos diplomados y bueno, pues toda la experiencia con mis compañeras, ¿no? Buenísimo. Gracias, Bueno, Yesenia. Carmen. gracias. Hola, buenas, un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es María del Carmen Aguilar, soy de Honduras, de Copán específicamente. Soy pasante universitario en la carrera de psicología. Igual estoy en formación como guía Montessori en casa de niños y ahorita voy a iniciar con comunidad infantil de Buenísimo. una para otra. Y también me estoy formando con la única, bueno, que yo sé, la única escuela Montessori que hay aquí en Honduras, que está en San Pedro Sula, Montessori de Honduras se llama. Y eso siempre me ha apasionado desde que estaba en el colegio, creo que tenía como que 16 años que conocí el método Montessori. Me interesó, entonces empecé a investigar, a sacar información, encontré cursos y lo fui sacando y lo fui sacando y ahorita pues actualmente trabajo en un daycare donde con mi jefa pues hemos estado con la idea y la visión de poder poner nuestra escuela Montessori acá. Algunas presentaciones pues ya la hemos hecho con los niños, hemos ido adaptando el ambiente con los recursos con los que contamos. Muy bien. Entonces ahí vamos en esa formación. Bienvenida, Carmen. Qué gusto tenerte. Lynn. Gracias. Acá. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Soy Karen Line de Perú. Bueno, soy ingeniera de sistemas. Conozco Montessori gracias al nacimiento de mi última niña. Vengo en Montessori aproximadamente entre 3 y 4 años. Bueno, tengo la formación de co-guía Montessori. Actualmente vengo formándome en casa de niños y taller en Fonsi. Y bueno, mi historia es solo la Miss Lili sabe y bueno, muy, muy feliz y contenta en verdad de formar este nuevo grupo. Estaba con esa expectativa de iniciar desde ya los 3 meses atrás, pero no pude. Pero bueno, con muchas ansias, con mucha emoción de poder conocer este nuevo diplomado. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida, Karen. Natalie. ¿Quieres Hola, agregar buenas, algo? Ajá. hola, buenas tardes. Yo soy Natalie, vivo en Austin. Soy guía Montessori de comunidad infantil y actualmente estoy trabajando en una escuela, en un preescolar, como directora de educación. Me formé con Lili. Lili fue mi mentora, también trabajé al lado de ella. Entonces, nada, y yo feliz de estar aquí aprendiendo más de ella y por lo que escucho, creo que es un grupo con muchísimo conocimiento, es un grupo que me ha dejado con la boca abierta por toda la experiencia
que he escuchado que tienen. Entonces, la verdad estoy ansiosa de escuchar más sobre, no sé, sugerencias o dudas o cualquier participación que haya en este grupo. Gracias, Listo. Natalie, bienvenida. Qué Nada. gusto. Doctor, te dejé al final. Venga. Muy bien, pues qué gusto saludarlo. Diré a mi mamá, bendito entre las mujeres, así decía mi mamá. Pero bueno, para mí siempre ha sido una dicha. Yo ya voy a cumplir 40 años de ser trabajador de la educación. Soy profesor de como mi primera formación. Y siempre he tenido la dicha de trabajar en medio de muchas mujeres, así que no se preocupen. Yo estoy perfectamente acostumbrado. Al contrario, para mí siempre ha sido maravilloso. Dios me dio una esposa y dos hijas maravillosas, un varón también. Entonces estoy habituado y para mí será un placer acompañar a mi querida doctora Lili en este maravilloso viaje, porque eso es un maravilloso trayecto en el que vamos a aprender todos de todas nuestras experiencias y de todo aquello que les podamos compartir. Entonces, un placer para mí. Gracias, Lili, de nada cuenta por considerarme en esta que es una extraordinaria experiencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, les cuento brevemente, algunos ya lo saben, pero es como un resumen breve. Yo conocí al doctor cuando cursé mi primera maestría en educación en México, cuando todavía vivía en México. Actualmente ya no vivo en México, vivo en Estados Unidos. Me daba clases en la maestría y me daba neurociencias. Cuando lo conocí, dije, yo tengo que estudiar esa carrera. Es que ese hombre me inspiró, o sea, y todavía lo escucho y me inspira cada lunes, como espero que los inspire a todos a ustedes. Pasó el tiempo y yo en mi búsqueda me apareció una maestría en neuroeducación y me metí a estudiar la maestría, mi segunda maestría. No me hacía falta, pero honor a quien honor merece. Entonces dije, doctor Prado, aquí voy en tu honor a estudiar esta maestría. ¿Qué? Cuando la estudié, como que completé de entender, empecé como mi mente a explotar con todas esas hilaciones que empecé a hacer entre Montessori. Yo soy guía de niños de 0 a 12 años y he trabajado en comunidad infantil, casa de niños, taller 1, taller 2. He dirigido escuelas, formado estudiantes, etcétera. Y como toda esta experiencia junta empezó a hacer una serie de conexiones e interconexiones cerebrales, podas, nuevos circuitos, más podas, nuevos circuitos. Y entre todo ese movimiento cerebral, tenía, y hay que hacer un diplomado en neurociencias para guías, Montessori. Las guías tenemos que saber y entender cómo funciona el cerebro y entender la relación del ambiente preparado, ¿no? Desde esta experiencia, no solamente en la filosofía, sino un poco de renovación y actualización. Y es así como nace este diplomado. Y para mí es un honor que estemos acompañados por el doctor Prado. Lo van a conocer. Él es psicólogo, tiene muchos años formando en la Escuela Normal Superior a maestras de educación especial. Ya ha trabajado por más de 30 años en educación especial. Tiene mucho bagaje y trabajo con niños, con niñas, con adolescentes y con adultos. Bueno, sean todos bienvenidos. Es un gusto y vamos a arrancar entonces, ¿no? Vamos a arrancar. Me toca empezar a mí un poquito y después el doctor Prado me robará la palabra. Okay. Luego yo a él. Muy bien. Y un poquito así funcionamos. ¿Tienes alguna duda? Por supuesto, no te esperes hasta el final. Con gusto puedes interrumpirme, robarme la palabra, etcétera. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? Aún no. ¿No? Ok, entonces solamente pensé que lo iba a hacer. Muy bien, voy a compartir pantalla un poquito. Mi trabajo el día de hoy consiste en hacer un poquito de conexión, como para hacer la introducción de lo que vamos a empezar a estudiar en estas semanas. Y muy bien. Bienvenidas al Diplomado de Neurociencias para Guías Montessori. Agregamos padres y educadores porque al final del día nos dimos cuenta que dentro de la gente que tenemos aquí, muchos de nosotros, aunque somos guías de profesión Montessori, otros no, otros somos padres. Soy madre de 4 hijos, muchos de aquí son padres también, de 3, de 4 hijos o de 1, no lo sé. Y todo esto nos ha llevado y nos lleva como que estos conocimientos, estos saberes resuenen con nosotros desde otra manera, ¿no? Y también muchos de nosotros también somos educadores antes de ser guías o viceversa. Bueno, vamos a empezar. Cuando nos formamos como guías Montessori o estudiamos la filosofía y la pedagogía Montessori, uno de los temas imperdibles de los que trabajamos son los planos del desarrollo. Todas han oído hablar de los planos del desarrollo y si no has oído, voy a tomarlo en cuenta súper rápido. El esquema que está aquí a la derecha es el famoso bulbo.
que es que es una de las formas como se representan o como María Montessori observaba el desarrollo evolutivo del niño. ¿Qué es lo importante de los planos del desarrollo? Bueno, lo importante es que la metodología Montessori está sustentada en estos planos del desarrollo, ¿no? Y en estos planos del desarrollo, la doctora Montessori hablaba que cada 6 años de vida había como un periodo de desarrollo para después saltar a otra etapa del desarrollo y de 6 en 6 se iban haciendo las etapas del desarrollo. Cada etapa tenía a su vez una subetapa. En esto es que se consolidan y se construyen los niveles en los ambientes Montessori. Y por ahí tenemos de 0 a 3 años las comunidades infantiles, de 3 a 6 años, casa de niños, de 6 a 9, taller primer nivel, de 9 a 12, segundo nivel, de 12 a 15, tercer nivel, 15 a 18 es parte del tercer nivel y después viene como la madurez, ¿no? Estas partes rojas hablábamos como de toda la energía creadora que había en este tiempo y siempre venimos hablando en todas las formaciones que entre los 0 y los 6 años es una etapa de mucha construcción, de mucha creación y de mucho como movimiento, construcción, totalmente esa es la palabra. Una visión profunda del desarrollo humano es la que la doctora Montessori desarrolló cuando nos regala esta visión que tiene acerca del desarrollo del ser humano y lo representa en estos planos del desarrollo, porque estas etapas, además de ser interdependientes entre sí, nos hablan del desarrollo físico, psíquico, emocional, social y ambiental del ser humano. A través de estos gráficos de la doctora Montessori es como organiza esta dinámica que existe a nivel de energía y a nivel de evolución, hablando específicamente de la vida. Por otro lado, las neurociencias nos hablan de estos ritmos neurobiológicos por las que pasamos los seres humanos. Si quiero como que un poquito de empatar los conceptos, en neurociencias, los planos del desarrollo, las etapas evolutivas del desarrollo, podríamos llamarlos como estos ritmos neurobiológicos. Comprendemos que esto que María Montessori intuyó de alguna manera eran estos momentos por los que el cerebro pasa, momentos de alta plasticidad cerebral. Entre los 0 y los 6 años, en el color rojo que vieron ustedes hace un ratito, ya lo habíamos visto y lo hemos estudiado cuando nos formamos como guías o cuando damos una plática de filosofía Montessori. Sabemos que entre los 0 y los 6 años hay muchísima mayor plasticidad. Y también entre los 12 y los 15 años hay como etapas de creación, ¿no? Por eso el color rojo. Después podemos ver que en este mismo plano, entre los 0 y los 6 años, lo podemos llamar este plano como la mente absorbente. 0 a los 3 años, mente absorbente inconsciente. 3 a los 6 años, mente absorbente consciente. En esta etapa es la formación del ser humano, como les mencioné, de manera inconsciente, luego consciente. De acuerdo de acuerdo a las neurociencias en la Universidad de Harvard, estudios que se han hecho confirman que los primeros 5 años de vida son críticos para el desarrollo cerebral. Se forman más de 1 millón de conexiones sinápticas por segundo, modeladas por el entorno y la experiencia emocional. Eso es definitivo. Era dos cosas de las que hablábamos el doctor y yo antes de que ustedes entraran a la sala. Estábamos hablando como el impacto que tiene el ambiente, el ambioma y el impacto que tiene nuestro estado emocional frente al aprendizaje. Después vamos al segundo plano del desarrollo, que es entre los 6 y los 12 años, que lo podríamos llamar la mente razonadora. Esta etapa es una etapa de exploración intelectual, imaginación activa, pensamiento moral y socialización profunda. Investigaciones en Stanford en neurociencias muestran que en esta etapa el córtex prefrontal madura progresivamente, permitiendo mayor razonamiento, control de impulsos y desarrollo del pensamiento abstracto. La mente del niño entre los 6 y los 12 años no es una caja vacía, sino una llama encendida que necesita alimento intelectual. Y en la primera etapa del desarrollo, otra de las cosas que caracteriza a Montessori es que hablamos de los periodos sensibles en el desarrollo, que son estas ventanas, estas oportunidades que nos da el desarrollo, donde el niño puede adquirir o desarrollar una habilidad y el cuerpo se prepara para que esto ocurra. De los 6 a los 12 años tampoco es la excepción. También hay los periodos del desarrollo, periodos críticos del desarrollo, que María Montessori identifica y de los que habla mucho para que las guías, los padres, los educadores las observemos y las aprovechemos.
¿Cuáles son estas etapas del desarrollo en esta segunda etapa? Periodo sensible a la justicia, periodo sensible a la moral, periodo sensible a la cultura. Fíjate cómo estos tres periodos sensibles parecen tan abstractos y complejos de, pues quizá de pensar cómo satisfacerlos, porque no es lo mismo que busques satisfacer estos tres periodos a buscar satisfacer el periodo sensible al movimiento, ¿no? Que ya sabes que se va a mover, el cuerpo lo necesita y lo va a hacer, o el periodo sensible al lenguaje, ¿no? Pues está expuesto el niño naturalmente al lenguaje. ¿Cómo exponer a un niño entre los 6 y los 12 años a la cultura? ¿Cómo exponer a un niño o cómo trabajar el tema de la parte moral o la parte social o la parte de la justicia? Que se vuelve bien interesante, pero que es una necesidad en esta etapa. Lo vamos a platicar más adelante. Luego viene el tercer plano del desarrollo, que es entre los 12 y los 18 años. Y en esta etapa podemos hablar que es una etapa como crítica, donde hay mucha transformación, pero donde el adolescente le da propósito y sentido como a la parte de su vida. Según las neurociencias, la adolescencia implica una reconstrucción masiva del cerebro, reconstrucción masiva del cerebro. La poda sináptica y la maduración tardía del córtex prefrontal explican comportamientos de riesgo y búsqueda de novedad. Las emociones intensas se deben a la hiperactivación del sistema límbico. Tal vez no lo vamos a ver en este módulo, sí lo vamos a ver. Si vamos a estudiar a los adolescentes, necesitamos estudiar a los adolescentes para que entendamos cuál es la interconexión entre el segundo plano y el tercer plano del desarrollo. Solamente estoy haciendo como un recap y como una pequeña conexión antes de que empecemos a fondo lo que es la neurociencia. En el último plano del desarrollo, visto por la doctora Montessori, 18 a 24 años, madurez y consolidación. En esta etapa, Montessori la describía como la etapa final de formación, donde el adulto joven organiza su energía interior, elige su lugar en la sociedad y busca una vocación. Visto desde neurociencias en esta etapa, el córtex prefrontal alcanza su madurez alrededor de los 24 a 25 años, consolidando funciones ejecutivas como la toma de decisiones, el juicio moral y la empatía. ¿Ok? Finalmente, podríamos decir que Montessori, en toda su propuesta filosófica, pedagógica, hizo una crítica educativa acerca de por qué es importante que el sistema educativo se observe como una educación continua, una educación unificada y una educación centrada en el niño, en el joven, en el adolescente, como protagonistas activos. Montessori observó que la educación estaba como fragmentada en pedacitos, como pedacitos por aquí, pedacitos por allá, pero creo que también responde a la visión que nos han desarrollado acerca de nosotros mismos, ¿no? Y esta creo que visión recientemente con las nuevas corrientes que hay tanto de neurociencias como de otras corrientes más humanistas que hay, están desmintiendo esas ideas que nos han dicho para pasar a vernos como seres globales, que además el ambiente tiene un alto impacto en nuestro desarrollo, ¿no? Si la personalidad humana es una en todas sus etapas, la educación también debería de serlo. No tendríamos por qué fragmentar la educación si buscamos que la educación responda a las necesidades del ser, ¿no? Montessori y la neurociencia es una convergencia con mucho poder. Montessori fue como una pionera en entender al ser humano como un sistema en desarrollo interconectado, guiada por fuerzas internas que deben ser acompañadas con respeto, libertad y estructura. Mientras tanto, las neurociencias contemporáneas no solo validan estas intuiciones, sino que le otorgan evidencia científica desde la plasticidad sináptica, los periodos sensibles, hasta la importancia del apego seguro y la autorregulación emocional. Por lo tanto, si realmente queremos un nuevo mundo, debemos tomar como base educativa estas fuerzas ocultas del niño que va a nuestros ambientes. Aquí nuestra responsabilidad. Muy bien, y con eso, profesor, te cedo el micrófono. ¿Alguien tiene una duda? Chicas, un comentario, alguna pregunta, lo que fuera que necesiten, o todo bien? Alison, estás hablando porque estás muteada. Es que te veo moviendo la boca. Ok, está bien. Sí. Muy bien, listo, profesor. Estás muteado también, profesor.
Listo. A ver, vamos a empezar con la presentación. Espero que ya lo tengan ahí a la vista. Perfecto. Bien. Pues dando continuidad a esta introducción que nos hacía Lili, vamos a ubicarnos en dónde nos encontramos en este momento. Acabamos de pasar, quienes tuvieron el tiempo y la fortuna de estar con nosotros, 12 sesiones de este primer plano que nos comentaba Lili, de los 0 a los 6 años. Y bueno, abundamos en en estos terrenos de las neurociencias y cómo se vincula con la filosofía de la doctora María Montessori. En este momento vamos a pasar al segundo plano. En este segundo plano, para esta primera sesión, tenemos una breve introducción a lo que sería introducción al cerebro y su desarrollo en la niñez, de los 6 a los 12 años. Y vamos a tratar de contestar una pregunta que tenemos dentro de nuestro programa, que es ¿cómo funciona el cerebro infantil? Y sobre todo esta idea de los cambios cerebrales entre los 6 y los 12 años, y esto que Lili ya empezó a adelantarnos un poco sobre la neuroplasticidad y el aprendizaje de la doctora María Montessori. Bien, me gustaría partir brevemente de dónde surge un interés personal, de dónde surgió el interés del profesor Jorge Prado. Así como lo comentó Lili, pues ya tenemos tiempo ahondando en las maravillas del cerebro y surge de un texto que llega a mis manos, pues hace ya un poco más de 18, 19, 20 años quizá, en donde la gente del neuromarketing asumía que ellos sabían tanto del cerebro humano que ellos eran capaces de poderte incluso vender cosas que tú no utilizabas, porque conocían perfectamente el cerebro del consumidor. Y entonces yo me hice una pregunta: ¿por qué ellos, que conocen el cerebro del consumidor, saben cómo ofrecerle cosas? ¿Qué no se supondría que los educadores también deberíamos de dominar cómo funciona el cerebro de nuestros alumnos, de manera de presentarle las cosas, de manera que el cerebro esté gustoso, que el cerebro esté feliz de recibirlo? Y a partir de esta idea, pues empecé a indagar. Y hace algunos años me topé con este señor en mi tránsito por España, el doctor Francisco Mora. Y él es uno de los primeros que yo conocí hace ya poco más de 20 años. Y el doctor Francisco Mora, vean la profundidad de sus hallazgos. Él es neurocirujano, pero cuando lo conocí me encantó esta parte. Voy a ampliar un poquito su texto. Fíjense qué bonito. El doctor Francisco Mora dice: neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama. Nos lo está diciendo un neurocirujano, un neurocientífico a los que nos dedicamos a la educación. La idea del doctor Mora que yo comparto es que debemos de formar algo que él le llama neuroeducadores. Y bueno, la doctora Lili y un servidor estamos en ese punto. Ya estamos por ahí preparando incluso un libro de manera conjunta en donde vamos a llevar a todos ustedes esta idea de unos neuroeducadores, pero desde la filosofía Montessori. Entonces, ese es un punto que seguramente les va a interesar. Entonces, ¿cómo podemos hacer que a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, en los diferentes planos, amen aquello que quieran aprender? Pues mucho está en nuestra parte, está en la idea de conocer el cerebro humano. Y aquí siempre me gusta hacer esta primera aclaración. ¿Qué visión tienes tú del cerebro humano? Hay dos visiones. Una primera visión, que ya tiene algún tiempo, es el cerebro como una computadora. Seguramente habrás leído, escuchado, visto en algún video, algún tutorial, que alguien que decía, es que el cerebro es como una computadora. Recibe información, procesa información y luego ejecuta cierta información. Bueno, eso era hace algunos años. El día de hoy
te tengo una nueva propuesta. El día de hoy, muchos expertos coinciden en que la visión que debemos de tener sobre todos los educadores es el cerebro, pero como un ecosistema. ¿Por qué? Porque la visión de la computadora es muy estática. En cambio, la visión del cerebro como ecosistema es viva. Es una visión de movimiento, es una visión de interacción. Ya lo decía Lili, es una visión entre en lo que vamos a conocer el genoma, que es con lo que nacemos todos, y el ambioma, que es el que les ofrecemos a nuestros niños. Ya iremos ahondando un poco más al respecto. Entonces, la biología hace lo suyo, nos da la base a partir de los genes, pero somos los profesores, somos los educadores, los que a partir del diseño de los entornos de aprendizaje regamos todos los días el cerebro de nuestros alumnos. La pregunta es, ¿con qué estamos regando en este momento, ya sea que seas papá, mamá o educador? ¿Con qué estamos regando el cerebro de nuestros niños? Bien. Esto tiene un sustento. Para los que son nuevos en estos espacios con nosotros, regularmente van a ver la portada de los libros de donde estoy tomando el referente para que empiecen a hacer su biblioteca. Primer volumen. Bueno, este es el segundo. Ya vimos el del doctor Paco Mora. Este es de Eduardo Andere. Se llama Conexiones y Equilibrios, Cerebro, Mente y Ambiente para Aprender y Crear. Justamente Andere nos habla sobre esto que estamos platicando. La mente no solo es producto de una serie de conexiones medio extrañas, medio aleatorias, etcétera. No, la mente tiene que ver con cómo el cerebro se vincula con el cuerpo y cómo el cerebro se vincula con el ambiente. No tenemos un cerebro que anda por la vida caminando solito, no, es un cerebro corporeizado. Ya lo decían los franceses, que son los papás de la psicomotricidad hace más de 60 años, 70 años. Nada llega al cerebro si no es a través del cuerpo. Entonces es importante lo que nosotros hacemos con el cuerpo, lo que nuestros niños hacen con su cuerpo, el ejercicio, la actividad, la expresión artística, la expresión deportiva, etcétera. Y en este sentido, pues anótenle, por favor. Vamos a estarnos refiriendo a este vínculo como la unidad cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente. Cada vez que tengas enfrente a tus alumnos o a tus hijos, no se te olvide, son una unidad. Lo que el tipo de medio ambiente en el que estén va a vincularse con su cuerpo, con su cerebro y con su mente. ¿Qué estén haciendo con su cuerpo? Va a ser fundamental para la calidad del cerebro y la calidad de la mente. Ayer en un curso de psicología le comentaba a Lili, justamente veíamos este asunto. Una chica que está estudiando psicología me preguntaba, profesor, es que se habla mucho de la actividad física, del deporte, pero ¿eso qué tiene que ver con una salud mental? Yo le decía, bueno, déjame, te lo explico. Cada vez que tú haces ejercicio, cada vez que un ser humano hace ejercicio, y al menos son 40 o 50 minutos de forma continua, tu cerebro te lo va a agradecer con una proteína que se llama BDNF. Anótenla, BDNF, es una abreviatura. Cada vez que tú y tus hijos, tus alumnos hacen ejercicio, la proteína se secreta. ¿Y qué hace esa proteína? Número uno, ayuda a la generación de nuevas neuronas. Dos, ayuda a una mejor conexión de esas neuronas y de otros circuitos que tú ya tienes. Es decir, favorece el proceso de aprendizaje. Y por supuesto también tiene que ver con evitar el deterioro cognitivo. Entonces, sí hay una relación entre lo que le haces al cuerpo, la calidad de tu cerebro y la calidad de tus pensamientos, de tus creencias, de tus conocimientos, etcétera. Entonces, esto es fundamental y lo tenemos que tener en cuenta. En ese mismo orden de ideas, Eduardo Andere
nos habla justamente de cómo el hogar y la escuela deben de constituirse, como lo tienen en pantalla, en ambientes desafiantes. Un grave problema que nos dejó la pandemia fue que los cerebros de muchos niños en su hogar no vivieron retos, sino que vivieron un desplome en su actividad. No había retos cognitivos, se la pasaban viendo las pantallas y hoy tenemos la consecuencia, años después, de aquello que vivimos. Entonces, un punto importante es ambientes desafiantes. Un poco más adelante en las sesiones iremos viendo a qué nos referimos con ambientes desafiantes. ¿Cómo es un ambiente desafiante? Pues es un ambiente que le coloca a los niños en función de sus necesidades y de sus niveles de desempeño y de sus niveles de desarrollo, le coloca las actividades que van a realizar. Pero tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una sistematicidad, tiene que haber una constancia de querer hacer las cosas, de quererlas llevar a cabo. Y bueno, vamos a entrar ahora sí en esta parte de los 6 a los 12. Eso fue como un asunto general que yo quería ver con ustedes. Entremos entonces de 6 a 12. Para ello, voy a utilizar este texto de la doctora Teresa Artola. Teresa Artola tiene un doctorado en psicología, fue catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y nos regala este libro que es muy bonito, se llama Claves Educativas de 6 a 12 años. Bien, vamos a empezar a analizar estos elementos. Punto número 1 que nos comenta la doctora. Si tu hijo o tu alumno tiene entre 6 y 12 años, se encuentra, ella le llama, en la edad de oro para educar su voluntad. Lo decía Lili hace un momento cuando hablaba de la corteza prefrontal. La voluntad es una función que particularmente está anclada en la corteza prefrontal, que es la zona más evolucionada del cerebro de los humanos. Entonces, empieza un trabajo importante con la justicia, la moral, la voluntad y todos aquellos valores morales que vamos a querer que durante la niñez el niño incorpore y que luego querremos ver que aplique. Esto es muy importante. Punto número 1. Punto número 2, perdón. Esta etapa es un periodo apacible durante el cual los padres y profesores podemos hacer mucho. ¿Por qué le llama periodo apacible? Bueno, lo vimos ahorita con Lili en estos bulbos rojos, ¿lo recuerdan? Los bulbos, aparece un primer bulbito en la parte del primer plano de 0 a 6 y luego aparece un gran bulbo en el plano de 12 a 18. En este plano de 6 a 12, el cerebro como que tiene cierto nivel de latencia, es decir, es un periodo apacible, vienen de un bombardeo, como lo comentaba la doctora Lili, vienen de un bombardeo neurológico, de 0 a 6 años hay una explosión de conexiones sinápticas, de sinaptogénesis. Bueno, ahora viene un periodo de un poco más de calma, pero no quiere decir que no sea importante en materia de aprendizaje neurológico. Aparece en este momento una cantidad de periodos que le llama la doctora periodos sensitivos. Fíjense, la coincidencia con lo que decía Lili. Sinceridad, justicia, generosidad, laboriosidad, responsabilidad. Ella le llama a esto periodos sensitivos. Es el momento en que tenemos que trabajar no solo con las partes cognitivas, emotivas, motrices, sino también con esto que pertenece a la parte de las funciones ejecutivas de esta parte, detrásito de nuestras cejas, ¿no? De la corteza prefrontal. Por tanto, si en estos periodos de tiempo el niño recibe la estimulación necesaria, aprenderá con gusto, facilidad y de forma óptima. Ahí hay una coincidencia entre la doctora Tere Artola y el doctor Francisco Mora. Si esta estimulación se da desde el punto de vista del gusto, de forma óptima y que sea fácil para él
en el sentido de que tenga los recursos a la mano, entonces estaremos haciendo maravillas con ese cerebro. Finalmente, podemos, por tanto, afirmar que la educación que el niño recibe, y esto me parece muy importante, es crucial, durante esta etapa de 6 a 8, dice, dependerá en gran parte su futuro. ¿Por qué en gran parte su futuro? Porque vienen estos momentos de la corteza prefrontal, de estos periodos sensitivos. ¿De qué te sirve una persona que sepa leer y escribir si no es justo? ¿De qué sirve una persona que sepa multiplicar y dividir si no es responsable, si no es generoso? Entonces aquí viene un momento fundamental para los educadores y para los padres de familia en cómo se presentan las actividades al cerebro infantil de manera que haya una construcción integral, que es algo que ya comentaba Lili hace un momento desde el planteamiento de la doctora Montessori. No sé si en este punto quisiera hacer algún aporte, Lili. Sí, solo quiero agregar que lo Ujú. vamos a revisar más adelante, pero solo quiero acotarlo para las chicas, y es que este último concepto de la doctora Teresa Artola está vinculado con el tema de la educación cósmica y estos Ujú. periodos sensitivos también. La razón por la que es tan importante que entre los 6 y los 12 años dentro de la pedagogía Montessori se ofrezcan las grandes lecciones es porque son estas llaves que necesitamos para despertar esa conciencia cósmica respecto a esas preguntas filosóficas de quién soy, de dónde soy, a dónde voy, a dónde vengo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Como estas preguntas que se empieza a hacer ya el niño y que tienen que ver un tanto con su aportación a la vida, sin ese carga de responsabilidad, sino como este interés que él tiene en este momento por aprender y este despertar de estos periodos sensitivos que también nos corresponde atender, que también nos corresponde como validar, visualizar, ¿no? Y darle ese ambiente lleno de retos que necesita, no solamente en matemáticas y lenguaje. Y en esta parte voy a estar insistiendo mucho porque si algo es complicado de trabajar en taller es precisamente lidiar con los ministerios de educación. ¿Ok? Los ministerios de educación en Perú, en Bolivia, en Costa Rica, en Chile, en cualquier país del mundo, están vinculados a la política educativa del país. Y política, ministerios de educación están vinculados a la economía, ¿no? De los mismos países. Por lo tanto, las evaluaciones y los planes y programas de estudios que están atrás de ellos no tienen al niño puesto en el centro, como María Montessori lo puso. María Montessori tiene algo muy peculiar en su pedagogía, en su filosofía, el niño en el niño en el centro y a partir de él todo se desarrolla a su alrededor. No el dinero en el centro, los logros, los récords, los scores, ¿no? O sea, es el niño en el centro como tal. Y sabemos que Montessori, por lo menos en México y en Latinoamérica, son empresas, bueno, también en Estados Unidos son empresas, son pequeñas o grandes empresas que pertenecen a la iniciativa privada y que tienen que sobrevivir con el servicio que se brinda, por supuesto. Pero tenemos que hacernos conscientes que no solamente nos vamos a enfocar en que el niño lea, escriba y desarrolle las habilidades matemáticas que necesita. Si verdaderamente son para la vida, creo que todo tiene valor y sentido. Pero si son para pasar un examen, ahí tenemos que cuestionar mucho lo que estamos haciendo atrás de esto, muchísimo, porque no preparamos para los exámenes. A mí me decía uno de mis niños, porque acabamos de presentar un examen muy importante en Estados Unidos, las que están en Estados Unidos sabrán. Me decía, Miss, ya pasó el examen, ¿ahora qué vamos a hacer? Le dije, tú no vienes al Montessori a prepararte para pasar exámenes, eso es lo último que a mí me interesa, es lo último el último propósito, no, es un despropósito en Montessori, prepararnos para pasar exámenes, es un despropósito. Vienes a aprender, vienes a disfrutar, vienes a tener experiencias, a convivir con tus demás compañeros, a hacer círculo, a meditar, a todas las cosas que implican estar en un ambiente Montessori que no es el principio pasar un examen. Entonces, solamente quería hacer esa acotación, profesor. Excelente. En este punto,
quisiera retomar las palabras de Mari cuando se presentó hace un momento. Mari decía que tenemos un reto, dice, niños que no teníamos antes. Comentaba hace un momento yo lo que estamos viviendo, pues no solamente en América Latina, sino en prácticamente todo el mundo, las consecuencias de la pandemia, lo que llamamos la pospandemia. Bien, en este momento, esto que acabamos de comentar sobre este plano del desarrollo, pues me gustaría agregar que también tenemos una perspectiva preventiva o incluso hasta paliativa. En este texto del doctor Jesús Amaya, él lo titula El cerebro, mi mejor amigo, mi peor enemigo. Este es el momento en este plano donde nuestros niños de 6 a 12 años se tienen que hacer esta pregunta. ¿Es tu cerebro el que traes desde preescolar hasta el momento? ¿Este cerebro que traes es tu amigo o es tu enemigo? ¿Por qué? Porque hay que recordar que ya tiene una serie de experiencias, ya traen una serie de vivencias y quizá no todas ellas hayan sido tan constructivas. En este sentido, el doctor Jesús Amaya comenta algo que para mí es muy importante. Es un periodo, es un plano donde debemos prevenir malas decisiones y conductas de alto riesgo. ¿Qué conductas de alto riesgo? Bueno, el doctor recoge en un estudio que hizo a nivel latinoamericano conductas de riesgo que nuestros niños de este plano de 6 a 12 pueden tener y que él los identifica. Aunque usted no lo cree, son conductas de riesgo, es decir, aquí se pueden sentar las bases de las conductas de riesgo que van a presentar. Consumo de alcohol, pensamientos suicidas, consumo de marihuana, apuestas, relaciones íntimas, etcétera. Ustedes lo tienen ahí. Y yo lo he visto, tanto en mi papel como profesor, como psicólogo y como papá, y en mis casi 25 años de ir a las escuelas mexicanas a trabajar con padres de familia, es terrible lo que uno puede ver. Niños de 6 a 12 con pensamientos suicidas, cuando antes eso no pasaba. Niños con ansiedad de 6 a 12, cuando antes eso era muy raro, era muy extraño. Niños de 6 a 12 que son adictos a la tecnología, tienen una alta adicción y eso antes no pasaba. Por eso ahorita que Mari lo decía, efectivamente, tenemos que recordar lo que dice Lili. Estando el niño al centro, tenemos no solamente que trabajar con el periodo de desarrollo en el que nos encontramos, sino que hay que trabajar con lo que traen y con los riesgos que en este momento tienen, que son riesgos de estos ambiomas, ¿cierto? Aquí está, dice el doctor, de acuerdo a este estudio que él hizo, debemos saber que el 75% de los problemas de salud mental surgen antes de los 20 años. En la siguiente gráfica, dice el doctor, podemos ver cuáles son los trastornos psicológicos y cognitivos más comunes que inician de los 5 a los 6. Y ustedes me dicen qué opinan. Ahí está, esta gráfica es del doctor, ¿va? Fíjense bien, en esta etapa, si no tenemos cuidado, si no trabajamos mano con los padres de familia, entonces pueden empezar, vamos a empezar desde acá abajo de la gráfica, trastornos de control de impulsos, aquí están apareciendo, consumo de abuso de sustancias, trastornos de ansiedad, vean dónde está apareciendo los trastornos de ansiedad ya. Problemas emocionales y de estado de ánimo. Justo este es el momento en donde pueden aparecer, de acuerdo a estas estadísticas de toda América Latina. Entonces, la doctora Lili y yo coincidíamos en lo importante que es cómo funciona el cerebro de los niños en este plano, no solo, como les decía yo, para potencializar todo ello, sino incluso para prevenir. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo ayudamos a estas familias para que sus hijos no caigan
en todos estos elementos que nos presenta el doctor Jesús Amaya. En el momento que gusten, por favor, pueden hacerlo, con todo cariño. El doctor en este texto hace una cita de este texto de este psicólogo Scott Barry Kaufman y dice algo muy importante que me parece que debemos de recuperar sobre esta etapa. El doctor Barry Kaufman, fíjense lo que señala, de acuerdo, él hace una propuesta que ha venido a revolucionar el concepto de inteligencia. Dice el doctor, afirma que lo más importante en el aprendizaje no es tu coeficiente intelectual, no es tu IQ. Todavía decía Lili, hay muchos estados, hay muchos ministerios que piensan justamente en la idea del CI y de los puntajes y tratan de asociarlo y llevarlo a las evaluaciones que hacemos en el aula, cuando bueno, eso ya dejamos de hacerlo hace mucho tiempo. Dice Barry Kaufman, no es tu coeficiente intelectual, no es tu CI, sino tus actitudes, tus motivaciones y especialmente tus estrategias de aprendizaje basadas en el funcionamiento del cerebro lo que importa. No es el CI, sino son estos elementos que hace un momentito hablaba Lili relacionado con la justicia, la moral, la cultura. Y me parece que de nosotros debemos de considerarlo, porque todavía hay muchos papás que piensan, no, es que mi hijo tiene un CI de tanto, espéreme, es que eso no es lo más importante hoy en día. Lo más importante es la actitud del niño, lo que piensa, lo que siente y lo que hace, que son los tres componentes de la actitud. Acuérdense, anótenlos por ahí. Los principales componentes de la actitud es lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y esta es una etapa, un plano en el que tenemos que ayudar a nuestros niños a encontrar los vínculos en estos tres componentes de la actitud. Hablamos también de las motivaciones, de la parte del sistema límbico que decía Lili hace un momento, ¿no? Cómo trabajamos todas las estructuras de nuestro cerebro emocional y, por supuesto, estrategias de aprendizaje. Tan importante el contenido como las estrategias con lo que lo vamos a trabajar. En ese sentido, señalan ambos expertos, aprendemos gracias al cerebro y si nuestra vida es un continuo aprendizaje, debemos ser expertos en cuáles son las condiciones que favorecen en adquirir el conocimiento y cuáles son los enemigos. No solamente hay que reconocer los aliados del cerebro, sino tenemos que reconocer los enemigos. Y uno de los principales enemigos que hoy por hoy estoy viendo son las pantallas digitales. Hoy, no sé ustedes si me dejarán mentir y si coincidan conmigo, pero las pantallas son el principal enemigo de estos chicos. Hemos hecho, en el caso de México, en algunos estados, un estudio sobre el nivel de adicción que les ha generado las pantallas a los niños de este periodo de edad y es impresionante. Es impresionante el alto nivel de adicción que tienen los niños a las pantallas y las consecuencias. No están durmiendo adecuadamente, eso afecta el cerebro. No están tomando descanso, no es un sueño reparador, no están descansando, no están comiendo bien. Yo he recibido aquí en mi consultorio, desde donde estoy transmitiendo, niños, por ejemplo, de preescolar y de primaria con insomnio. Es impresionante. Díganme ustedes, antes de la pandemia, ¿cuándo habías escuchado de niños de preescolar y de primaria con insomnio? Que no fuera por alguna situación de algún padecimiento previo, pues uno lo podía entender, pero ante la inexistencia de un padecimiento, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Bien. Mi querida Lili, hasta aquí no sé si quieres hacer algún aporte. ¿Cómo vamos, colegas? ¿Preguntas, dudas? Me voy a hacer un detenimiento y adelante aquí. Podemos ir compartiendo. Sí, yo quería como agregar que en ocasiones a mí me gusta mucho hacer referencia que en el ambiente, por lo menos en el ambiente Montessori, en cualquier ambiente escolar,
a la guía, al maestro, se nos va mucho del tiempo en atender al niño que más se mueve o Ujú, al niño o el que va muy avanzado, que te está pide y pide y pide retos porque quiere más, aprender más, o el que se está moviendo constantemente, ¿no? Pero hay un ujú, grupito de niños que perdemos de vista, que una de mis entrenadoras decía que eran los niños grises, porque decía, no hacen mucho ruido, no se mueven tanto, a veces ni siquiera los volteas a ver, o sea, te pasan desapercibidos. Y en Montessori es muy fácil tener estos niños, o sea, son estos niños que van a tomar un material, van a estar trabajando y pueden pasar una semana y no te diste cuenta que no les has dado ninguna presentación. Puede ser que no te diste cuenta porque ahí están, se van a portar bien, no van a gritar, no van a hacer algo que te haga llamar tu atención. Entonces, yo quiero hacer un llamado para que seamos muy conscientes que nuestro grupo está formado por los 20, por los 25, por los 30 y que no los perdamos de vista, porque en muchas ocasiones nosotros somos, después de los padres, los segundos personajes más importantes en la vida de los niños y las niñas. Y marcamos vidas. Yo creo que marcamos vidas y quiero pensar que en positivo, siendo guías con mucha conciencia y con mucha presencia. Y conocer cómo funciona el cerebro, eh, a mí me da una certeza. Les decía en el otro módulo que a nosotros, por ejemplo, aquí nos dan muchas capacitaciones de esto y es un tema que yo hablo con mis estudiantes de segundo nivel. O sea, mis niños y yo hablamos del cerebro. Hablamos si va a haber un test o un examen que van a presentar. Hablamos de qué le gusta al cerebro para tranquilizarse, cuáles estrategias puedo utilizar, cómo mi cerebro se bloquea y se frisea y cómo puedo sacarlo de ese estado de congelamiento. Hacemos prácticas de meditación y utilizamos herramientas que nos ayudan para que ellos mismos vayan como aprendiendo a conocerse y a autorregularse y saber cuáles cosas le benefician al cerebro, ¿no? Pues es algo que hacemos todos los días, en la mañana y a mediodía. Yo tengo 2 círculos por día y en esos 2 círculos vamos como navegando en esto. Susana. Muchas gracias. Con respecto a estos peques que sí, justo no causan problemas, que no requieren de mayor atención, una guía con la que trabajé que fue gran maestra, cada cierto tiempo nos pedía que tomáramos una hoja o algo para escribir y que así de memoria fuéramos anotando los nombres de nuestros niños en el grupo, ¿no? Y nos decía, siempre hay uno que se te olvida, que dices, tengo 15 y llevo 14 anotados, ¿quién No me lo falta? encuentras, tienes que ver una foto para recordarlo. Ujú. Ah, decía, a ese niño la próxima semana le pones especial atención, ¿no? O a lo mejor sí te acordaste esta vez de los 15, pero ¿a quién dejaste al último, no? ¿Quién vino al último a tu mente? Porque siempre pones arriba los que requieren de mucho mayor atención, ¿no? Entonces nos decía, la próxima semana te dedicas más a este pequeño. Me encantaba hacer eso. Buenísimo. Y es un buen consejo y una buena sugerencia. Y creo que en un primer momento también como guías tenemos que voltearnos a ver, no con la mirada crítica, porque nadie hacemos las cosas bien o mal, yo creo que con alevosía. A veces nos equivocamos y es bueno reconocer, sí, a menudo me equivoco, porque soy bien humana y los humanos tenemos errores. ujú. Ser honestos con nosotros desde ahí y partir como en esta reflexión y en esta mirada, ¿no? Y saber y decir, mis 20 están siendo atendidos con toda mi gratitud, con toda mi preparación, con todas estas cosas que tengo, ¿no? Y saber que cada uno tiene su tiempo. Sé paciente, le toca es el tiempo de él. Sé paciente, es el tiempo de él. Y como ir como navegando, aventando estas pelotitas y que cada uno sepa que tienes tiempo para ellos. Esa es una parte como de dignidad y de justicia que ellos siempre la van a valorar. ¿Alguien más tiene un comentario respecto a esto? Esto que venimos abordando hasta ahora. Será importante saber cómo funciona el cerebro y cómo hablar con los niños acerca de cómo funciona el cerebro, ¿no? En qué momento hablar acerca de cómo funciona el cerebro. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un círculo por la mañana como es un círculo de buenos días, de contarnos qué hicimos el fin de semana, de saber cómo estamos. Les hago una pregunta, son unas preguntas de un curso especial, de un entrenamiento que nos dan y son preguntas que detonan la conversación, pero de cosas muy raras. La pregunta de hoy era, ¿preferirías lavar un baño con tu cepillo de dientes o limpiar el piso con tu lengua?
O sea, de todo, pero bueno, eso nos lleva a reflexiones filosóficas, de verdad. Este, porque cuando le toca contestar a cada uno, o sea, los saca, los lleva a un estado donde los saca como de si vienen cansados, adormilados y todo eso, y empiezan como a conectar y a pensar. Y de ahí alguien responde, bueno, yo preferiría con el cepillo de dientes porque nadie dijo, si puedo comprar otro o no, y nadie, en la descripción no estaban diciendo cómo estaba la taza. Alguien dice, yo me pondría un protector en la lengua, o sea, y empiezan a crear cosas que no te imaginas para responder a la pregunta tan curiosa que preferirías comer sandía todos los días de tu vida o no volverla a comer en tu vida, por ejemplo, ¿no? Cosas que parecen como muy, y después de eso cuentan cómo están, este es como un espacio donde nos escuchamos y demás empezamos a planear en qué vamos a trabajar hoy, a dar presentaciones y después a mediodía, después de tomar el refrigerio, hago un segundo círculo y es un tiempo donde meditamos. Desde hace tiempo practico mindfulness con mis niños. Empecé con niños de 18 meses a 3 años, de 3 a 6 años, y ahorita estoy con los niños de taller. Normalmente empezamos meditando 1 minuto, allá por agosto, septiembre 2 minutos, 3 minutos, y al final, por estas fechas, estamos en 10 y 15 minutos meditando. Amo cuando terminan de comer, que limpian sus mesas, limpian el piso, y hay una carpeta, un tapete, donde van y se sientan, y mientras los demás están barriendo, los que no han terminado de comer limpiando, y hay un grupo de niños sentados en posición zen, con las piernas en criss-cross, piernas cruzadas, los dedos juntos haciendo como un mantra y con ojos cerrados meditando desde antes de empezar. Entonces, son hábitos que nos han ido ayudando. En este punto ellos ya dirigen la meditación. Antes de esto yo dirigía la meditación. Y todas estas como cosas que vamos haciendo todos los días y en este día a día, vamos hablando también del cerebro. Las lecciones del cerebro están presentes desde agosto que empieza el año, ¿no? Ahí tengo imágenes y tengo muchos recursos que les iré compartiendo poco a poco ya en esta edad que se van presentando en el salón, láminas, ejercicios acerca de prácticas que pueden ir haciendo ellos para hacerse conscientes. ¿Quién está funcionando en este momento en tu cuerpo, no? ¿Cuál parte de tu cerebro está respondiéndome, no? ¿Cuál está poniéndose en acción? Y cuál no está queriendo atender, ¿no? Como cuando alguien está enojado, necesita su espacio, sí, se toma su espacio al rato y dice, perdón, mis, estaba bien reptiliano, pero es que me enojé. ¿No? Que me encanta oírlo, porque digo, bueno, ¿cuánta conciencia tienes? Tienes 9 Claro. años, 10 años, ¿no? O sea, ya quisiera que alguien que te pita el claxon y te quiere echar el carro encima pudiera tener Un un poquito, poquito de tocar un poquito los de... prefrontales y decir, ando reptiliano, ¿no? Pero bueno, Así es, es maravilloso, ¿no? Y desde esta así es. maravilla y desde esta experiencia y esta emoción que me da como ir viendo a mis niños y como todos estos procesos, es que nos animamos, nos atrevemos a venir a este curso. Sí, profesor. Gracias, Lili. Pues miren, en esta idea de cómo le hablamos al niño y cómo nos comunicamos con su cerebro, aquí voy a desvelarles el misterio del doctor Siegel. Él nos habla en este texto que tienen en pantalla, se llama El cerebro afirmativo del niño. En esta etapa es crucial empezar a estructurar un cerebro. ¿Qué tipo de cerebro vamos a querer no solamente para esta etapa, sino para la que viene, que es la adolescencia, la juventud temprana, etcétera? Esto se llama el cerebro afirmativo versus el cerebro negativo al que muchas veces los adultos llevamos a estos niños. Porque no son ellos, no es su biología, no es su genética. Somos nosotros y el tipo de interacciones los que podemos llevarlo en un sentido o el otro. Bien, voy a explicarme un poquito. Vamos a ver la distinción. Y ahorita regreso a esa imagen. Cerebro negativo. El cerebro negativo va a volver a nuestro niño, y le podemos comentar como lo hace Lili, te vuelve muy temperamental en las interacciones con los demás. Wow, nomás hay que echarle un ojo. De 6 a 12 años, el tipo de interacciones en el aula y fuera de ella. 2, el cerebro negativo, hijo, te impide escuchar, te impide tomar decisiones adecuadas, te impide empatizar con otra persona y preocuparte por ella. Volvemos a la corteza prefrontal de la que nos hablaba Lili hace un momento. En la número 3, el cerebro negativo
te centra en la supervivencia y en la autodefensa. Y cuando se trata de interactuar con el mundo y aprender cosas nuevas, estás a la defensiva y cerrado. Cuando le presentas un contenido, cuando le presentas una oportunidad de desarrollar una capacidad, de desarrollar una habilidad, etcétera. Por otro lado, tenemos el cerebro afirmativo del que nos habla este neurocientífico. El cerebro afirmativo conduce a que seas receptivo en lugar de que rechaces. No, yo no quiero hacer eso. No, es que yo no quiero trabajar con él. A ver, calma. Receptividad en lugar de rechazo. El cerebro afirmativo estimula el sistema de compromiso social que se requiere desarrollar en esta etapa. El cerebro afirmativo les va a ayudar a nuestros niños a relacionarse abiertamente con los demás, incluso con la propia experiencia interna. Finalmente, el cerebro afirmativo nos permite sentirnos mucho más capaces de enfrentar los desafíos de una manera sana. Como papá, como mamá, ¿qué tipo de cerebro te gustaría que tuviese y que alimentase más tu hijo? ¿El cerebro negativo o el cerebro afirmativo? Porque lo que hagamos de 6 a 12 va a ser fundamental, ¿va? Bueno, ¿y cómo se logra? ¿Cómo lograr un cerebro afirmativo? ¿Cómo combatir un cerebro negativo? Que otra vez recordemos, esto va a ser resultado de ese niño en la interacción con los ambiomas que nosotros le diseñemos, los ambiomas que nosotros formemos. Y vuelve otra vez la parte fundamental del hogar. Esto hay que platicarlo con los papás. Esto hay que llevarlo a su casa. Porque yo lo he visto acá en México, en las escuelas públicas, incluso privadas, a donde yo acudo. Por un lado, el educador intenta, no sé, que los niños desarrollen un cerebro afirmativo, pero en casa están haciendo lo opuesto, porque en casa no saben absolutamente nada de este tema. Y entonces yo me he topado con grupos de maestros a los que les he dicho, es que las 4 o 5 horas que tú estás con los niños, ¿cómo vas a ganarle al resto del día que están en su casa y están desarrollando un cerebro negativo? ¿Cuáles son las bases del cerebro afirmativo? Voy a regresarme para que lo vean. Estos materiales, acuérdense que si no lo alcanzan ahorita, los van a tener en la plataforma. Mañana mismo por la mañana les vamos a compartir, la doctora Lili les va a compartir la grabación y otros materiales y un servidor les va a compartir esto, así que sin problema, no se preocupen. La idea fundamental es que los padres, los educadores, podemos ayudar a los niños a desarrollar un cerebro afirmativo con 4 características básicas. Vamos a ver, ¿cuáles son esas 4 características del cerebro afirmativo? Número 1, equilibrio. La capacidad de dominar las emociones y el comportamiento para que los niños tiendan menos a perder los estribos y a descontrolarse. Equilibrio. Ese es el primer pilar de este cerebro afirmativo. 2, resiliencia. En el módulo pasado vimos un documental muy bonito. Veremos si en esta otra ocasión tenemos oportunidad de que vean la resiliencia, esta capacidad de recuperarse de los problemas y las luchas que inevitablemente surgen en la vida. Este es el segundo pilar del cerebro afirmativo. Tercer pilar, perspicacia. La capacidad de estudiarse, de entenderse y de emplear luego lo aprendido para decidir mejor y tener más control sobre la propia vida. Esta autorregulación a la que estamos llevando al niño, que va a ser crucial más adelante en los otros planos que comentaba Lili, pero ya desde ahorita se tiene que trabajar. Y el cuarto pilar, la empatía. La capacidad de ponerte en el lugar de los demás y que te importe lo suficiente para mejorar las cosas si hace falta. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? Porque ahorita les voy a poner un ejemplo de lo que sería un papá interactuando con su hijo y cómo en esa interacción el papá puede hacerlo
terminando de estimular un cerebro negativo o bien un cerebro afirmativo. ¿Quieren verlo? Y luego participamos. Venga, vamos a ponerle el ejemplo. Aquí viene el ejemplo. ¿Qué estamos viendo en la pantalla? Puede ser una escena típica de cualquier hogar, ¿cierto? Papá metido en su computadora, el hijo está reclamando atención, hay alguna necesidad que debe ser satisfecha. Lo primero es que papá tiene que entender que hay que generar un clima de comunicación. Dice, cuando los padres hablan con sus hijos, deben tener cuidado con lo que dicen y la manera en que lo dicen. Todo lo que un padre dice a su hijo envía un mensaje de la opinión que tiene sobre él. Posible respuesta 1 de este papá. No me molestes, estoy muy ocupado. El hijo pensará que sus necesidades no son importantes. Aquí se estimula el cerebro negativo. Pero ¿qué pasa si papá contesta de la siguiente manera? A ver, hijo, permíteme un minutito. Me gustaría atenderte ahora, pero estoy terminando este trabajo y en cuanto termine, estoy contigo, hijo. Esta respuesta, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son las bondades de esta respuesta? Número 1, tu hijo va a aprender 3 cosas. 1, a esperar, cosa que es muy importante en la vida. 2, aprende que el deber es prioritario. Es decir, papá tiene un deber en ese momento y es importante porque quizás sea algo sumamente importante para papá. 3, aprende que su papá o su mamá están deseando escucharle y atenderle, aunque no siempre puedan hacerlo de forma inmediata. ¿Ven la diferencia? Es decir, generar un cerebro afirmativo no va a venir de la genética y la biología del niño, va a venir del ambioma, no va a venir del genoma, sino que va a venir del ambioma, el tipo de cerebro que querramos en nuestros niños, afirmativo o negativo. Es solamente un ejemplo. En el texto del doctor Siegel vienen un poco más de algunos elementos que vamos a estarles compartiendo paulatinamente. Hasta aquí, algún comentario, alguna pregunta, estamos a sus órdenes. ¿Cómo ven esto del cerebro afirmativo o del cerebro negativo? ¿Algún aporte? ¿Y será nada más ocurre con los papás o también nos ocurre a las maestras, a las... Esa es muy buena pregunta. ¿Mm? ¿Qué piensan? Claudia hizo así como, yo sé que anda malita de su garganta, Claudia, pero sí, Claudia, habló con los ojos, Claudia. ¿Qué piensan? Me lo dijo todo con los ojos, Claudia. Esta parte que mencionaste también es bien importante, doctor, y Ajá, quiero que quede como muy recalcada, es decir, estas cosas no vienen integradas en el cerebro, como que todos los niños la van a desarrollar. Esto es algo que se desarrolla, así es. no viene en la genética y en la biología, vaya. Se desarrolla a Sí. través de las experiencias con el ambiente, que era parte de lo que ha hablado Montessori, por eso tanta Ujú. importancia en el ambiente preparado, Sí, ¿no? sí, así es. Adelante, Así es. Clau. Claudita. Las cosas que me hizo pensar esto, qué pena que no tengo voz, es en esa característica que tienen los niños hoy en día de que quieren una respuesta inmediata. Y eso de esperar es tan importante porque los niños realmente, muchos no saben cómo hacerse y tienen una frustración que si no tiene una respuesta inmediata, es ya cuando yo lo quiero y como darles esa calma y esa paz, como les acaba generando positividad, es importante. Gracias, Claudia. No te mortifiques tus cuerdas vocales, Claudia. Cuídate tu gargantita, cuídate. Yo me acuerdo que cuando yo cantaba en el grupo de canto coral, nos daban miel con limón. Nos pedían miel con limón y ayuda Y bastante, ¿eh? aguardiente. Ah, bueno. Bueno, también pues. ¿Qué piensan Lili. las demás guías? Es importante crear un clima de comunicación. A mí esta escena de el niño alando al papá, también la puedo ver en un ambiente Montessori, también la puedo ver en un ambiente escolar, ¿no? No es un escenario que sea ajeno a nosotros. Entonces, ¿qué tipo,
como de respuestas le brindo a los niños, ¿no? Y a dónde los llevo cuando le doy esas respuestas. Esta parte es muy importante. Siento yo que Montessori, más allá de todos los materiales que ofrecemos a los niños, por encima de los materiales, están todas estas relaciones que hay entre la guía y el niño, entre los niños y los niños, en esta comunidad que creamos. Creo que entender que Montessori es esta pequeña sociedad, esta pequeña comunidad donde nos relacionamos de edades diferentes, en estados de vida diferentes, donde se crea esta sinergia, donde se mueven estas energías, estas construcciones que hacen los niños, ¿no? Este movimiento natural de la vida nos va a llevar a comprender que tenemos una responsabilidad por encima de mostrar los materiales. Los materiales son un medio, son un vínculo, tampoco podrían ser el fin si nosotros como guías estamos muy despegadas de estos principios que son necesarios y debemos de priorizarlos para el desarrollo del ser, porque nuestra misión es esa, el desarrollo del ser por encima del desarrollo de las capacidades intelectuales. Esas van a ser la consecuencia del desarrollo del ser. Así es. Catherine, en los preliminares enseñamos a esperar, incluso colocando un banquito en donde se guía al niño, que si la guía está ocupada puede sentarse y apenas me desocupo voy a buscarte. Sí, exacto, Catherine. También hay guías que acostumbran que le toques del hombro, hay guías que hay muchas como estrategias para mostrar a los niños cómo saber esperar. De hecho, es una lección de gracia y cortesía, ¿no? Mostrarle al niño cómo saber esperar. Y efectivamente, en este momento de vida, tenemos una generación de niños a los que les cuesta esperar, pero esta no es su responsabilidad tampoco, es un ambiente que les ha tocado estar. O sea, es decir, las pantallas son una realidad que tenemos en este tiempo. Es un problema, sí, pero aprender a lidiar el problema es lo que nos hace sabios. ¿Qué herramientas les doy a mis estudiantes para que vayan lidiando con esto y aprenden a tomar decisiones de cuándo dejar las pantallas y cuándo continuar, ¿no? Y como adultos somos como que siempre estamos modelando, moldeando, ¿no? Y Así uno de es. los caminos va a ser siempre nuestras escuelas para padres, nuestras reuniones de estudio de libros, nuestras, no sé cómo les llamen ahora, ¿no? A mí me ha tocado transitarlo, yo he generado espacios como guía y como directora, estudios de libros, reuniones de escuela para padres, el nombre que sea, pero convocar a los padres y darles estas herramientas son necesarias, las necesitamos ahorita, necesitamos educarnos más que nunca, porque vivimos en el siglo XXI, en la era del conocimiento, que a mí me huele más a desconocimiento, porque tenemos padres que su psicólogo, su terapeuta, su pedagogo, su auxiliar en la crianza son los videos de TikTok o son estos videos rapidísimos de segundos que le van diciendo cómo cocinar, cómo vestirse, cómo actuar ante una dificultad. Esa es la razón porque hoy más que nunca tenemos que reeducar a los padres, porque esa es una clave determinante para que nuestros estudiantes obtengan mayor bienestar y mejores acompañamientos desde casa. Excelente. Me gustaría complementar lo que veíamos hace un momento del doctor Siegel y esto que dice Lili. Luis Castellanos hace un estudio primero que se convierte luego en este libro. Su investigación tiene que ver con las expresiones alentadoras afectan el cerebro y alteran la atención visual. ¿Qué descubren en este estudio? Dice, demostramos cómo las palabras positivas tienen tal relevancia en el cerebro que nos permiten cambiar nuestro estado de ánimo, estar más atentos o más concentrados. Entonces, esto es fundamental para un educador y un padre de familia. ¿Con cuál lenguaje estás comunicándote con los niños? Dice Luis Castellanos, el lenguaje positivo educa, en primer lugar, la vida por dentro, que es lo que ha estado insistiendo la doctora Lili atinadamente en el sentido de el espíritu del niño. ¿Qué tipo de niño estamos formando? Las palabras positivas de nuestra habla interna son las que se encargan de proteger nuestra vida, nuestros sueños, nuestra alegría. ¿Qué se dice a sí mismo el niño?
pero eso que se dice a sí mismo viene de la interacción que ha tenido con los adultos que le rodean, de las experiencias que le hemos permitido. Entonces, en este caso, Luis Castellanos, pues nos hace una atenta invitación. Aquí lo van a ver en la siguiente diapositiva. Y aquí está la atenta invitación. En mi opinión, considero que es fundamental que como educadores, padres y maestros, dispongamos de las herramientas que nos ayuden a identificar y comprender esas palabras que actúan como fuerzas destructivas que nos ayuden a mantenernos alerta. No solo se trata de prestar atención a nuestras palabras, sino de ayudar a contribuir a que los alumnos aprendan a utilizar el lenguaje de manera que les permita cumplir sus sueños. ¿Qué les parece? La invitación de Luis. ¿La aceptamos o no la aceptamos? La invitación de Luis. Aceptada, compromiso. A ver. Aceptada. Bien, ya dijimos que sí, ni modo, ¿eh? No se vale echarse para atrás. Educar el lenguaje positivo. Y si se fijan, tiene relación con el cerebro afirmativo del doctor Seeger. ¿Mm? Por ahí va esta tendencia de cómo trabajar con el cerebro a partir de estos hallazgos de los neurocientíficos. Ok. Déjenme ir cerrando con esta colega. No sé si hay alguna pregunta. Lili, dime cómo ando el tiempo. ¿Vamos Estamos, bien? cierra con esta colega y cerramos. Estamos 4 minutos. Ok, Estamos bien. perfecto. Bueno, vamos a cerrar con ella. Se me van a quedar varios asuntos en el tintero, pero bueno, la seguiríamos presentando en otras sesiones. Esta colega es neuropediatra. Desde el 2001 es neuropediatra. Y tiene este texto que es muy bonito, se llama La aventura de tu cerebro. El neurodesarrollo de la célula al adulto. Y bueno, con esto cerraría. Algunas ideas para cerrar nuestra primera sesión. Dice, si estudiar el cerebro adulto resulta complicado, imagínate intentar desentrañar el neurodesarrollo. Ya se antoja complicado, ¿no? Ya que durante la infancia y la adolescencia, la génesis y modificación de los circuitos cerebrales es continua. Constantemente esta interacción entre el genoma y el ambioma está haciendo que la arquitectura cerebral, anótenle ahí este otro término, por favor, váyanse acostumbrando al término arquitectura cerebral. ¿Por qué se le llama arquitectura cerebral? Porque no hay dos cerebros iguales. Cuando nacemos, nuestros cerebros son similares, nada más. Pero una vez que ese cerebro con el que tú naces empieza a tener contacto con el ambioma, empieza la arquitectura de tu cerebro, de cada cerebro en lo particular. Y en ese sentido, hay 3 elementos, ya no los voy a alcanzar a ver hoy, pero por lo pronto, saber que el neurodesarrollo es secuencial. Esto que María José coincide con la doctora Montessori. Lo decía hace un momento Lili cuando nos hablaba de los 4 planos. El primer concepto que sustenta el neurodesarrollo y cómo debemos entrar a la educación del cerebro es esto que decía Lili. El neurodesarrollo es secuencial. Depende de que se ejerciten las habilidades adquiridas y ello va a hacer que se vaya avanzando paulatinamente con la madurez cerebral. Y eso va a ir determinando que se vayan consolidando algunas facultades. Es paulatino, pero es en lo individual. Cada cerebro va a seguir una arquitectura cerebral en función del número de experiencias, de la calidad de experiencias, del tiempo en el que se las estemos presentando, etc. Alcanzar la madurez cerebral, que es propia de los adultos, dice María Inés, dice, desde la concepción y a lo largo de los años de infancia y adolescencia, vamos desarrollando las competencias contenidas en el programa de nuestro ADN. Y cierro con esto. Sí hay un programa preestablecido por nuestro ADN en el genoma. Hay un programa.
de las fases, de los momentos del desarrollo neuronal. Pero esa es solamente una propuesta de ese programa. Ese programa tiene que verse fortalecido, potenciado, maximizado por la calidad de los ambiomas. Pero sí ahí está, y por eso lo decíamos, ¿no? Este complemento entre el genoma y el abioma. Y bueno, con eso cerraría yo, mi querida Lili, y me quedo a sus órdenes de las colegas. Si hay alguna pregunta, alguna contribución, yo aquí estoy a sus órdenes. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, por favor? Con todo gusto, dame un Bueno, minutito. chicas y chicos, esperamos que esta primera sesión haya sido de mucha utilidad, que se hayan tomado notas, compromisos, alguna tarea o actividad por empezar el día de mañana. Y para irnos con una palabra bonita, me gustaría que abrieran sus micrófonos y en una palabra o en una oración nos dijeran qué se llevan de la sesión de hoy. Si no puedes abrir, puedes escribirlo en el chat. ¿Qué te llevas de la sesión de hoy? Vamos a decirnos palabras bonitas con él. Trabajar siempre en afirmativo y positivo. Muy bien, Frida, gracias. Buenísimo. Va, muy bien, qué bonito. ¿Quién más? Valorizar la comunicación en general entre padres, hijos, guías, en todos los seres humanos para mí, desde muy pequeñitos. Y Bien. también yo pienso desde que está el bebé en la panza de la mamá. Sí, estupendo. Mirna, si te puedes Bien. presentar y nos cuentas qué te llevaste hoy, Mirna, ¿dónde estás? Gracias. ¿Dónde estás, Mirna? No te veo. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mirna. Eh, la verdad es que a mí me movió un poco el pensamiento, digo, el pensamiento positivo, ¿no? De entre el niño cuando ustedes comentan el padre de familia, ¿no? Que a veces no se le da como esta atención al niño al momento y que yo sé que también el niño en algún momento tenemos que trabajar con él esta espera, pero sí es como muy presente que también uno como guía de momento o soluciona demasiado rápido, digo, en mi experiencia, cuando son los niños que están más en movimiento o a veces, como ustedes decían, el niño más silencioso es al que menos se le pone atención. La verdad es que eso a mí me llamó mucho la atención y me quedo con eso para Muchas trabajarlo. gracias. Bienvenida, Mirna, y muchas gracias. Tenía la mano levantada dos personas, pero ya no las Yo. veo. Nayel. Sí. Nayel. Pues yo me quedo pensando en algo que realmente, bueno, ya sabía, pero como que la sesión vino a mover, ¿no? Otra vez, que es en la responsabilidad por el impacto que como docentes tenemos todos los días en nuestros estudiantes, ¿no? Eh, sabemos que no, los seres humanos no tenemos todos los días perfectos y felices, sin embargo, sí no olvidar esta parte de lo que yo hago o dejo de hacer todos los días con mis estudiantes, pues va a impactar en sus vidas, en la sociedad y en general, ¿no? Exacto, Neyel. Y saber que dentro de un ambiente Montessori tenemos el compromiso de ser diferentes. No podemos ser un ambiente Montessori con sistemas rígidos, con estructuras tradicionales que lastiman al niño. Si estamos lastimando de alguna forma o en algún sentido al niño, creo que tenemos que reconsiderar lo que estamos haciendo, repensar si eso que estamos haciendo está valiendo la pena. Siempre que haya sufrimiento o alguna cosa que nos indique que el niño está bien, no, hay que hacer un alto, parar y revisar qué es eso que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué es eso que estamos haciendo? ¿Qué sentido? ¿En qué lo estoy sosteniendo? ¿Para qué lo estoy sosteniendo? ¿No? Porque si trabajas y en algún momento te vas a llenar de karma por el sufrimiento y estas cosas, no le veo el sentido, ¿no? Y menos en un ambiente Montessori, no está justificado, en ningún ambiente, pero en el Montessori mucho menos.
Catherine, reflexión de la pregunta, ¿con qué estamos regando el cerebro de nuestros niños? Entendiendo el cerebro como ecosistema. Exacto, Catherine. Y yo creo que hacernos esta pregunta todos los días cuando me voy a mi casa y decir, ¿cuál fue mi regadera? ¿Qué agua les puse? Pura agua les estoy poniendo nutrientes, estoy poniendo otro tipo de alimento o me estoy limitando solamente al agua. Si solo me estoy limitando al agua, quiere decir que mi ambiente solamente estoy usando los materiales Montessori, me estoy preparando, mi ambiente está completo. ¿Qué más además de eso estoy haciendo por mis niños cada día, no? Natalie. Hola, como, bueno, dándole seguimiento a lo que acabas de decir, algo que aprendí, no solo, bueno, de Montessori, claro, de Lili y de donde estoy trabajando actualmente, que creo que es lo único que también le halago mucho a mi ex jefa, es el mindfulness, el ser consciente. Primero es el cuidarte a ti mismo, saber dónde estás, preguntarte cómo estás, cómo me siento, estoy en un momento para estar con los niños presente, pedir ayuda, hablar, ser muy consciente de tu alrededor y ver al niño todo, qué pasó un minuto antes, qué es lo que viene. Entonces, creo que eso a mí me ha servido tanto como a mí en mi persona, para mí misma, como para mí, para mis hijas, mis amigos y obviamente principalmente mi trabajo y mis maestras y que siempre les digo, sé consciente qué pasó antes, conoce la historia del niño y observa un poquito y nada, solamente como poniendo eso muy, muy, muy en alto, mindfulness y la conciencia. Muy bien, gracias Natalie. ¿Alguien más quiere contarnos qué se lleva de esta primera sesión? ¿Qué compromiso asume, adquiere, qué preguntas se lleva? Susana. Gracias. Pues me quedo con que en el colegio la parte académica es solamente un pedacito de todo lo que tenemos que hacer durante el tiempo que tenemos a los chicos, porque muchas veces he escuchado decir que eso ya no nos toca como maestros, ¿no? Pero lo que platicábamos ahorita, la persona es una unidad y nos toca todo. Al recibir a los niños no podemos decir, yo solo este cachito, y a lo mejor lo físico lo ves en tus clases extraescolares, ¿no? O lo emocional lo ves con tus papás y te quieren llevar al psicólogo. El arte lo ves en tu clase de... No, nos toca todo. Así es, Susana, y en el paquete incluye a los papás. Ese papá latoso que va todos los días y te quieres voltear de cabeza y que dices, ahí viene, tápame, escóndeme, que no quiero ver. A ese papá también viene en el paquete, porque así como cuando los que están casados, los que no están casados, a lo mejor no van a entender mi referencia, pero los que estamos casados, cuando nos casamos y que agarramos también al marido y que dicen, yo no lo voy a educar, que la madre, ese no es un trabajo que me toca como hacer a mí, ¿no? Como es que es algo que decimos que es como un dicho común, ¿no? En educación también, y sobre todo en Montessori, nos corresponde involucrarnos con los papás, porque en la medida en que lo hagamos, es que vamos a ver cambios. Si tú permaneces solamente en la línea y decir, ellos saben, es su bronca, ellos lo van a cargar, yo me lavo las manos, mira, aquí acabo. No, por Dios. Todo lo que puedas hacer para la vida de los niños, todo suma. La señora Hanrat decía y lo amaba, la señora Cato Hanrat, entrenada por la doctora Montessori, fue mi entrenadora en comunidad infantil, decía, todo lo que tejes para el espíritu del niño se queda en el espíritu del niño. Y todo incluye hablar con su papá, tratar de sembrarle al papá otra mirada, hacerle que cambie el switch un poquito. Me explico, el papá que pega, el papá que violenta, el papá que hace estas cosas, también lo tenemos en nuestro salón, también los tenemos en nuestros salones y nos toca ir a defender a esos niños. No le voy a ir a decir, oiga, ¿por qué le pega? Lo voy a denunciar. Obviamente no, o sea, no voy a hacer cosas de esta naturaleza, pero sí lo voy a acompañar. Sí voy a darle otras herramientas, sí le voy a dar otras formas. Acuérdate que
como papás cometemos muchos errores y muchos de ellos son por omisión y repetimos la historia que dijimos que no íbamos a repetir, porque para dejarla de repetir hay que hacerla consciente. Y en la medida que la hacemos consciente podemos cambiarla, pero no es tan fácil. No tenemos, no tenemos una educación donde la salud mental sea prioridad, no tenemos una educación, apenas estamos abriendo camino para validar todas esas cosas, para reconocernos. Entonces, necesitamos guías Montessori preparadas, sí, pero también comprometidas y entendiendo quién es el niño. No nada más es el que va a leer y escribir bonito y va a sacar 9 y 10 y te van a decir muy bien, maestra. Ve más allá de eso. Date cuenta que estás aportando a la vida, estás aportando a la humanidad cuando haces este trabajo. Mari. Bueno, yo también un poquito en este sentido, me llama mucho la atención, ¿no? Como guías Montessori, el término que aprendí hoy, ¿no? Que podamos ser neuroeducadores, ¿no? Porque desde el punto de vista de la filosofía Montessori sería todo lo que añadiría a lo que la doctora ya en su momento estudió, ¿no? En cuanto al trabajo de la guía, el trabajo espiritual, que es lo que requerimos al final, porque ya lo hemos mencionado aquí, lo académico, el aprendizaje como tal se va a dar si los niños están bien y no pueden estar bien si no hay adultos sanos, por decirlo de alguna manera, que los acompañen. Y me refiero a nosotros como docentes y a los padres de familia, que sí es cierto, ¿no? Yo creo que todas estamos de acuerdo en eso de que sí, ya ahí viene fulanito, no, mejor dile que no estoy o me voy a esconder, pero además, si ellos pueden entender que tenemos la misma visión, siempre, yo a mis papás siempre les digo, acuérdense que somos amigos, no somos enemigos, o sea, estamos trabajando por un solo objetivo y entonces pongámonos de acuerdo, pero sí es complicado. A mí, yo me quedo con hoy esto de formar neuroeducadores desde la filosofía Montessori. Muchas Bienvenida, gracias. Mari. Bienvenida. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario, chicas bellas, hermosas? ¿Se van motivadas? Regálenos un dedito, una flor, un corazón. Esperamos que sí. Esperamos que esta sesión haya sido de mucho aprendizaje. Para el doctor y para mí siempre es un privilegio venir aquí los lunes. Yo me voy recargada de emoción, de adrenalina, lista para seguir. Las vemos el próximo lunes. Por ahí les vamos a colgar los materiales en Classroom y vamos a dejar van a ser pequeños quizzes, van a ser pequeños formularios, van a ser foros en los que hay que participar. Traten de participar, porque acuérdate que cuando lo haces, tu cerebro se pone en acción y empiezas a integrar este nuevo lenguaje, ¿ok? Ya no llamamos ambiente preparado, le llamamos ambioma, ¿ok? Eh, vamos haciendo estos cambios en el lenguaje de acuerdo de acuerdo a lo que vas como aprendiendo. Hablamos de la neuroarquitectura, esa neuroarquitectura que cambia en función del ambioma, es decir, ese ADN que se transforma, que sí responde a la información genética que tiene, pero que el ambiente es capaz de transformarlo. Y el ambiente, lo más importante en el ambiente es un ambiente que es sano, que es seguro, que es equilibrado y que tiene un adulto seguro, un adulto sano en apego, y ese adulto es la guía, el adulto preparado. Con eso nos despedimos, chicos y chicas hermosas. Los vemos el próximo lunes. Disfruten su semana y ha sido un placer. Esperamos que también para ustedes. Bye, bye. Hasta luego, bonita noche, un abrazo. Bye bye. Un abrazo, bye, Hasta bye. luego, bye. Buenas noches. Bonita noche, Dios los bendiga, cuídense mucho. Bye bye. Igualmente, buenas noches.